Vamos a iniciar este día la unidad número 7, los métodos de conteo. Vamos a iniciar con la clase 1.1, teoría de conjuntos. En esta unidad vamos a ver distintos métodos, como es el diagrama de árbol, como es las permutaciones, como son las combinaciones. Vamos a ver operaciones con conjuntos, que nos van a servir incluso para la siguiente unidad. Pero para entender la teoría de conjuntos debemos de conocer los conceptos principales. Es decir, qué es un conjunto, qué es un subconjunto, qué es un elemento, qué es un diagrama de Venn, qué es la relación de inclusión, qué es la relación de pertenencia, qué es un conjunto vacío, qué es un conjunto potencia, qué es la cardinalidad de un conjunto. Y todos esos elementos o esos conceptos los vamos a ver en esta clase. Entonces, la definición, porque en esta clase vamos a iniciar con una definición. Vamos a definir lo que es un conjunto. Un conjunto es una colección de objetos que pueden ser números, letras, personas y prácticamente cualquier tipo de cosas. Por poner un ejemplo, el segundo año, sección A, es un conjunto. Porque este conjunto tiene en este caso pues 37 alumnos. Cada uno de los alumnos es un elemento del conjunto. Vamos a ver lo que es un elemento. Pero ese es un conjunto. Es una cantidad, como dice la definición, es una colección de objetos. En este caso es una colección de personas. Por ejemplo, el segundo año, sección B, es otro conjunto porque es una colección de personas, es una cantidad de personas y todos tienen ciertas cosas en común. Ese es un ejemplo de un conjunto. Ahora, si lo vamos a ver de forma matemática, por ejemplo, voy a tener el conjunto A y voy a tener los números 1, 2, 3 y 4. Voy a tener acá un conjunto. Todos los conjuntos se van a representar por medio de una letra o una letra inicial mayúscula. Este sería entonces el conjunto A. Conjunto A porque obviamente es la letra inicial que va a representar o a nombrar el conjunto. Y vamos a tener que dentro del conjunto, en este ustedes pueden ver que tenemos varios números, cada uno de ellos se le conoce como elemento. Toda la colección de objetos, de números, de letras y de personas que estén o pertenezcan a un conjunto se les denomina elementos. En este caso, 1 es un elemento del conjunto A, 2 es un elemento del conjunto A y 3 es un elemento del conjunto A y también 4 es un elemento del conjunto A. Es decir, 1 es un elemento y este elemento pertenece al conjunto A. Siempre los conjuntos los vamos a colocar entre llaves, como usted puede observar acá. Y en este caso es un conjunto finito porque solamente tengo 4 números. No tengo infinitos números. Por ejemplo, anteriormente en tercer ciclo teníamos, por ejemplo, el conjunto de los números enteros y los representábamos con una letra Z. Y el conjunto de los números enteros está denotado, voy a poner puntos suspensivos, voy a poner los números negativos, voy a poner el 0, voy a poner los positivos y voy a poner puntos suspensivos. Miren, si usted observa, este es el conjunto de los números enteros, o también se le puede llamar conjunto Z, porque representamos el conjunto con una letra mayúscula. Lo colocamos entre llaves y dentro de las llaves colocamos los elementos del conjunto. Si usted observa acá, los números enteros son todos los negativos desde el menos infinito hasta 0 y todos los positivos desde el 0 a más infinito. Pero no los puedo agregar todos porque son infinitos. A más infinito y a menos infinito. Entonces, este es un conjunto finito y este es un conjunto infinito. Y siempre que sea un conjunto infinito lo vamos a poner con puntos suspensivos. Entonces tengamos eso en cuenta. Cada objeto del conjunto recibe el nombre de elemento. Cada uno de los objetos recibe el nombre de elemento. Por ejemplo, 1 es elemento del conjunto A, 2 es elemento del conjunto A, 3 es elemento de A y 4 es elemento de A. Lo mismo sucede acá. Menos 3 es un elemento del conjunto Z, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3 y todos los elementos que están acá denotados, que no los puedo escribir porque son infinitos, pero los represento con puntos suspensivos, son elementos del conjunto Z o en este caso del conjunto de los números enteros, en este conjunto infinito. Vamos a tener en cuenta ahora lo siguiente, la relación de inclusión. Por ejemplo, el elemento A
no era de inclusión, era de pertenencia, relación de pertenencia. La de la inclusión la vamos a ver después. Vamos a ver primero la de pertenencia. Tenemos el elemento A y vamos a decir que el elemento A pertenece al conjunto A. Tengan en cuenta esto, A es el conjunto. Todo conjunto se va a denotar con una letra mayúscula. Y en este caso A, porque es una A minúscula, va a ser el elemento. Vea la diferencia entre un elemento y un conjunto. Un elemento es minúsculo y un conjunto es una letra mayúscula. Entonces la relación de pertenencia dice lo siguiente: A pertenece al conjunto A, o el elemento A pertenece al conjunto A, o también lo podemos denotar de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que dentro del conjunto A pertenece el elemento A. Es cualquiera de las dos formas como lo podemos denotar. Por poner un ejemplo, vamos a poner el conjunto A que teníamos al principio, 1, 2, 3 y 4, y lo vamos a encerrar entre llaves. Tenemos acá que es el conjunto A y vamos a decir, por ejemplo, 2, que es un elemento del conjunto A. 2 pertenece al conjunto A. Ahí está la relación de pertenencia. 2 es un elemento que está dentro del conjunto A. Eso se le llama relación de pertenencia. Podemos decir también en el caso de 3, 3 es un elemento que pertenece al conjunto A. 4 es un elemento que pertenece al conjunto A y 1 es un elemento que pertenece al conjunto A. Y ahí podemos denotar la relación de pertenencia. Hoy veremos lo que es la cardinalidad de un conjunto, y la cardinalidad de un conjunto es la cantidad de elementos que un conjunto tiene. Por ejemplo, aquí tengo el conjunto A, cuyos elementos son 1, 2, 3, A, B y C. No siempre todos tienen que ser números, o todos tienen que ser a ley solo letras, o solo personas, o solo objetos. Puede ser una recopilación de todo, o sea, pueden haber números, letras y todo junto en un solo conjunto. Pero se llama conjunto. Ahora, la cardinalidad se va a representar con una letra N, un paréntesis y la inicial del conjunto que tenemos. Así, N, paréntesis, el conjunto que tenemos ahí. Y la cardinalidad de un conjunto es la cantidad de elementos que este conjunto tiene. El conjunto A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Entonces, la cardinalidad del conjunto es igual a 6. Eso tiene que tomarlo en cuenta. La cardinalidad se puede representar así, o también se puede representar de esta manera. Si usted ve la letra N, y usted dice, ¿por qué la letra N? La letra N representa los números naturales. Y una cantidad de elementos, cuando hablamos de enumerar elementos, 1, 2, 3, 4, 5, estamos hablando de números naturales. Usted lo puede representar de esta manera, o lo puede representar de esta manera. Vamos a ver también de que un conjunto lo podemos denotar de dos formas. Lo podemos denotar por extensión. Podemos denotar un conjunto por extensión y lo podemos denotar también por comprensión. Un conjunto puede ser denotado de cualquiera de esas dos formas. ¿Cómo voy a saber la diferencia? Por ejemplo, voy a poner uno por comprensión y después lo voy a poner por extensión para que lo vean. El ejemplo que tenemos en el libro de texto. Aparece X tal que X, así es como se lee eso, X tal que X, es un número positivo menor que 6. Es un número, alcanza así, es un número positivo menor que 6 o menor a 6. Voy a hacer la llave un poquito más grande. Así. Voy a hacer la llave acá para que se alcance a ver cabal en el video. X, tal que X es un número positivo menor que 6. Usted puede observar, este es un conjunto, a pesar de que no tenemos una inicial, pero también es un conjunto. Si usted quiere le ponemos una inicial, pero cuando tenga la extensión lo vamos a ver. Está diciendo que un X es un elemento del conjunto, pero estos son números positivos menores que 6. ¿Cuáles son los números positivos menores que 6? Entonces ahí lo ponemos por extensión. Vea la diferencia. Los números positivos menores que 6 son 1, 2, 3, 4 y 5. Y vea que no voy a colocar el 6 porque no dice menor o igual a 6, sino que solo menor que 6. Entonces vea la diferencia. Por extensión vamos a tener un listado de números, de objetos o de elementos. Lo vamos a tener así, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Mientras que por comprensión, los elementos van a estar expresados por medio de una regla o característica, como usted puede ver acá, o de forma textual.
X tal que X es un número positivo menor que 6, nosotros sabemos que es 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es por comprensión. Y si nosotros enlistamos esos elementos, vamos a colocar el 1, el 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí están escritos por extensión. Vea la diferencia entre uno y otro. También debe tomar en cuenta que los elementos siempre se van a colocar de manera ordenada, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Normalmente en el libro de texto usted va a notar que siempre va a ser de menor a mayor y siempre van a ir separados por comas. Ahora, vamos a ver qué es un diagrama de Venn, que es el otro concepto. Vean que aquí hemos visto bastantes conceptos. Vamos a ver entonces qué es un diagrama de Venn. Un diagrama de Venn es una representación gráfica de un conjunto. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto B, lo voy a llamar así, conjunto B, una inicial mayúscula, el igual, la llave, y tengo las letras A, B, C y D, un conjunto de 4 elementos, entonces la cardinalidad del conjunto sería igual a 4 porque tengo 4 elementos. Ahí como agregando los conceptos que vimos anteriormente, un diagrama de Venn es una representación gráfica y esa representación es así. Vamos a colocar una especie de óvalo, vamos a colocar aquí en la parte superior del óvalo la letra que representa el conjunto y dentro vamos a agregar los elementos A, B, C y D. No necesariamente tienen que ir ordenados. De esa forma podemos representar el diagrama de Venn. En algunos casos incluso se pone así. Pero el rectángulo se pone cuando tenemos otro conjunto a la par. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver ahora los ejemplos. El ejemplo 1 dice, determina la cardinalidad del conjunto A, 2, 4, 6, 8, 10. O sea, tenemos el conjunto A y ahí están todos los elementos. Y si es posible, expresa el conjunto por comprensión. Veamos acá. Aquí vamos a tomar en cuenta la teoría que acabamos de ver desde un principio del video. La cardinalidad lo vamos a representar de esta forma. N, cardinalidad de A, porque es el conjunto A. Si aquí hubiese sido una letra M, por ejemplo, entonces aquí pongo la M, o una letra C, aquí pongo la C, pero la cardinalidad la voy a representar. Recordemos que la cardinalidad es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Este conjunto tiene todos estos elementos, el 2, 4, 6, 8 y 10, pero ¿cuántos elementos son en total? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la cardinalidad es igual a 5, porque son 5 elementos. Ahora me está pidiendo que lo denote por comprensión. Entonces por comprensión va a ser así. Voy a colocar el A, el igual, la llave. Aquí sí voy a colocar la letra, porque usted puede ver que está una letra. Vea acá, el conjunto A con los elementos 2, 4, 6, 8 y 10 está expresado por extensión. Entonces ahora yo lo voy a pasar a comprensión, o sea, a forma numérica o a una regla. Entonces para ello veamos la característica de los elementos del conjunto. Podemos ver de que todos son números pares, todos son positivos, 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces por comprensión podemos decir X tal que X, siempre le podemos agregar eso, es un número positivo menor, o es un número positivo, vamos a poner así, es un número positivo par, porque obviamente todos son pares, menores o iguales, ¿se alcanza a ver? Sí, se alcanza a ver, menores o iguales a 10. Miren, X tal que X es un número positivo par, porque todos son positivos y son pares, y son menores o iguales a 10. Y digo menores o iguales porque estoy incluyendo el 10, a diferencia del ejemplo anterior. Entonces ahí ya está por comprensión. En el libro de texto dice, X tal que X es un número positivo par no mayor que 10, también se puede expresar de esa manera. Es que por comprensión usted lo puede escribir de distintas formas, ahí dependiendo su interpretación, siempre y cuando tome en cuenta la característica que tienen los elementos de ese conjunto. Y también dice que se puede expresar como los números positivos pares no mayores que 10, ya sin este X tal que X. Es decir, voy a borrar. Lo que yo había puesto estaba bien, pero también usted lo puede representar así. A como los números, voy a poner lo que dice el libro de texto, los números positivos pares,
obviamente porque todos son positivos, todos son pares, los números positivos pares no mayores a 10. Miren, usted puede representar por comprensión el diagrama de Venn sin necesidad de poner el x tal que x, solo que lo va a generalizar o lo va a hacer en plural, porque anteriormente habíamos puesto x tal que x es un número positivo par menor o igual que 10, pero aquí estamos poniendo los números positivos pares no mayores a 10, que es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son entonces los números positivos pares no mayores a 10? 2, 4, 6, 8 y 10. Bien, ahí están por comprensión. El ejemplo 2 dice, expresa los siguientes conjuntos, si es posible, por extensión y determina la cardinalidad. El literal A dice los números positivos impares menores a 8. Voy a colocar ahí a ver en qué se para. ¿Cuáles son entonces los números positivos impares menores a 8? Ustedes pueden ver de que el conjunto A está por comprensión. Entonces lo vamos a colocar por extensión. Entonces vamos a colocar el A, la llave, y vamos a colocar aquellos números que sean positivos, que sean impares y que sean menores a 8. Es decir, el 1, el 3, el 5 y el 7. Todos estos son números positivos, son impares y son menores a 8. Ahí están por extensión. Y la cardinalidad en este caso sería la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Para saber la cantidad de elementos que tiene un conjunto, por ley tiene que estar por extensión, porque si lo tiene por comprensión no se va a poder. Entonces teníamos 1, 2, 3, 4 elementos. El conjunto A tiene entonces 4 elementos y ahí estaría el primer literal. Ahora, el conjunto B dice x tal que x igual 2n, para n en los números naturales. Venimos de la unidad anterior donde vimos las sucesiones, y 2n es como un término general, y me está diciendo que el valor de n son los números naturales. Es decir, voy a colocarlo ahora por extensión, voy a colocar el b, la llave. Para colocar el primer elemento tengo que tomar en cuenta que n son los números naturales, y al multiplicar cada uno de esos números por 2 me va a dar el primer elemento. Por ejemplo, si n es igual a 1, 2 por 1 es igual a 2, es el primer elemento, porque son números naturales, no puedo poner el 0 ni negativos. 2 por 2 es 4, es el segundo elemento. 2 por 3 es 6, es el otro elemento. 2 por 4 es 8, es el otro elemento. 2 por 5 es 10, es el otro elemento. Y así puedo seguir como que el término general fuese 2n y me van a salir, obviamente, infinitos números. Es decir, 2, 4, 6, 8, 10, y ahí sería 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, hasta más infinito. Pero todos son números pares. Entonces, en este caso, por extensión, tenemos acá un conjunto infinito. Pero, ¿cómo es la cardinalidad de un conjunto infinito? Pues así de simple. Como ve, no sabemos exactamente cuántos números son o cuántos elementos son en total, pero sí sabemos que son infinitos. Entonces, la cardinalidad de B es igual a infinito. Así se denota. ¿Cuántos elementos tiene entonces el conjunto B? Tiene infinitos. Son todos los números pares positivos, iguales a 2n, o el término general 2n. Ahora, para finalizar la clase, vamos a ver el concepto de subconjunto. Ya sabemos que un conjunto es una colección de objetos, que pueden ser números, letras, personas, lo que sea. Entonces, un subconjunto es una parte de un conjunto, o un pedazo de un conjunto, o una pequeña porción de un conjunto. Es decir, los elementos de un subconjunto tienen que pertenecer a un conjunto. Por ejemplo, tenemos el conjunto A, 2, 3, 5, 8 y 9, y tenemos el conjunto B, 2 y 5. Usted puede observar que los elementos del conjunto B, obviamente es más pequeño, 2 y 5, pertenecen al conjunto A. Entonces aquí vamos a tener algo que se llama relación de inclusión. Ahora sí. ¿Y en qué consiste la relación de inclusión? Esa se da cuando un conjunto está incluido dentro de otro conjunto. O dicho de otra manera, cuando un subconjunto está dentro de un conjunto. Entonces lo vamos a representar así. Bien, está B, que es el subconjunto, y ese está incluido en A. Se representa por medio de este símbolo. O estamos diciendo de que el conjunto B es subconjunto del conjunto A. Por ponerle un ejemplo, en el caso de un segundo año de 40 estudiantes, los varones son un subconjunto. Todo el segundo año es un conjunto.
Los varones es un subconjunto. Las señoritas es otro subconjunto. Los que son mayores de 18 años es un subconjunto, porque son elementos que pertenecen a un conjunto A, pero solo es una parte de ellos. Entonces, en este caso, B, que tiene elementos 2 y 5, es un subconjunto de A, porque 2 y 5 también pertenecen al conjunto A. Y si lo hacemos en un diagrama de Venn, vamos a tener lo siguiente. Este va a ser A y este va a ser B. Miren, A va a ser este óvalo y B va a ser este que está acá. Por ejemplo, los elementos que están dentro de B son 2 y 5. Y los que están dentro de A, 2 y 5, porque obviamente el círculo de B está dentro de A, pero también está el 3, está el número 8 y por aquí está el número 9. Bien, ahí podemos denotar, quizás voy a poner, yo les recomiendo que pongan las iniciales en el diagrama de B con otro color, en el diagrama de B con otro color para que no se confundan. Miren, ahí lo podemos representar un subconjunto por medio de un diagrama de Venn. Y van a dar casos donde tengamos conjuntos que no tienen elementos. Y un conjunto que no tiene elementos se le llama conjunto vacío. ¿Qué es entonces un conjunto vacío? Es un conjunto que no tiene elementos. Y este se representa de esta manera. Miren, conjunto vacío. Esa es la forma de representarlo. O lo podemos representar por medio de este símbolo, o lo podemos representar también por medio de dos llaves, pero sin nada, sin ningún elemento dentro de ellos. Ese es un conjunto vacío. Al final de la página usted va a notar de que no tiene problemas asignados, pero usted va a resolver estos problemas que está acá. Esta es la parte 1, ya le voy a poner la parte 2. Dice, expresa los siguientes conjuntos por extensión, si se puede, y determina la cardinalidad. Tenemos el conjunto A, los números positivos pares menores que 10, el conjunto B, X, tal que X es mayor a 0, menor que 13, con X, número natural, ya vemos ejemplo de cómo resolver así. El C, Y, tal que Y es divisible por 3, y el conjunto de N, tal que N es mayor a menos 5 y menor a 7, donde el valor de N es un número impar y además N pertenece a los enteros. Estos serían los que debe de hacer de la parte 1 por comprensión y además después encontrar su cardinalidad. De la parte 2 van a expresar los siguientes conjuntos por comprensión. Aquí van a hacer todo lo contrario. Tiene los conjuntos, el literal A, B y C, los tiene por extensión y usted los va a colocar por comprensión. Y además va a encontrar la cardinalidad de cada uno de estos conjuntos. En este caso es un poco más sencillo, porque ya está por extensión. Esos serían los problemas que tiene asignados entonces para esta clase. Y es muy importante que los resuelva porque eso es lo que vamos a tomar como base para las clases siguientes de la teoría de conjuntos.